Había una vez un hombre llamado Diógenes que caminaba por las calles de Atenas en pleno día, con una lámpara encendida. La gente, curiosa, le preguntaba: «¿Qué haces con esa lámpara a plena luz del sol?». Él respondía: «Busco a un ser humano verdadero». Pero lo que realmente buscaba no era a alguien perfecto, sino a alguien libre. Libre de pretensiones, de deseos innecesarios, de ruido interior. Hoy vivimos rodeados de ruido, quejas, comparaciones, opiniones ajenas, miedo, pasado, futuro. Tanto ruido que no podemos escuchar la única voz que importa, la de nuestra alma. Nos pasamos la vida hablando de lo que nos falta, de lo que nos duele, de lo que otros hacen. Pero si quieres paz, si de verdad quieres vivir en serenidad, hay algo que debes hacer primero. Cállate y elimina lo que te aleja de ti mismo. Los estoicos enseñaban que la paz no se encuentra acumulando más, sino soltando lo innecesario. Que la libertad no viene de cambiar el mundo, sino de cambiar tu relación con él. Y sobre todo, que hay cosas que deben ser eliminadas en silencio, sin ruido, sin drama, sin explicaciones. Solo tú contigo, tomando decisiones que solo los sabios se atreven a tomar. En este episodio, vamos a recorrer 15 cosas que necesitas soltar en silencio, si realmente quieres experimentar la paz interior. Algunas serán obvias, otras incómodas, pero todas necesarias. No se trata de perfección, sino de conciencia. No se trata de luchar contra el mundo, sino de transformarte desde dentro. Así que si estás listo para dejar atrás lo que te roba la calma y comenzar un camino estoico hacia una vida más plena, te invito a escuchar con el corazón abierto y con la lengua en reposo. Porque a veces el silencio no es vacío, es la respuesta. 1. Deja de quejarte. Reemplaza la queja con acción o aceptación. Hay un momento en la vida en el que uno se detiene y se da cuenta de que lleva años diciendo las mismas frases. Esto no es justo. Siempre me pasa a mí. La gente no cambia. Estoy harto. Y lo curioso es que, cuanto más nos quejamos, menos parece cambiar la realidad. Es como si la queja tuviera el extraño poder de estancarnos, de mantenernos atrapados en el mismo círculo de frustración. Los estoicos no veían la queja como una simple reacción emocional. La veían como un veneno silencioso que debilita el alma. Epicteto decía: «No busques que los acontecimientos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida transcurrirá serenamente». Porque al final, quejarse no cambia nada. Solo desgasta, solo distrae, solo retrasa. ¿Estás cansado de tu trabajo? Haz algo para cambiarlo, o acéptalo con dignidad mientras construyes una salida. ¿Te molesta el comportamiento de alguien? ¿O lo enfrentas con sabiduría? ¿O lo aceptas como parte de la naturaleza humana y decides no dejar que te afecte? Pero lo que no puedes seguir haciendo es quejarte sin actuar. Porque esa queja constante no solo te quita energía, te roba la paz, te convierte en víctima de tu propia vida. Aprende a reconocer la diferencia entre lo que puedes cambiar y lo que no. Lo primero exige acción. Lo segundo, aceptación. Todo lo que se encuentra en medio es puro ruido. Y cuanto más hablas desde la queja, menos escuchas las soluciones que la vida está intentando mostrarte. El estoicismo nos invita a coelevarnos por encima de la queja, a vivir desde la claridad, no desde la reacción, y sobre todo, a entender que quejarse es fácil, pero callar, observar y actuar, eso es de sabios. Si quieres paz, empieza aquí. Cállate y haz algo al respecto. 2. Deja de compararte. Tu único referente eres tú mismo. Nada destruye la paz interior con tanta sutileza como la comparación constante.
Basta con abrir las redes sociales para caer en la trampa. Ves a alguien que viaja más que tú, que tiene un cuerpo más definido, una pareja más amorosa, una vida aparentemente más perfecta, y de pronto, lo que antes te hacía feliz ya no te parece suficiente. Comienzas a medirte con reglas ajenas, a valorar tu vida a través del reflejo de otros, y eso, amigo mío, es una receta segura para el sufrimiento. Los estoicos lo advirtieron desde hace siglos. La comparación es una ilusión que desvía tu mirada de lo que realmente importa. Epicteto lo expresaba así: si quieres progresar, conténtate con parecer ignorante o estúpido respecto a algunas cosas. En otras palabras, deja de mirar hacia los lados y comienza a mirar hacia adentro. Compararte es ignorar tu camino. Cada persona tiene un ritmo, unas batallas internas, una historia que no puedes ver, y tú tienes la tuya. Si pasas la vida deseando el jardín del vecino, nunca cultivarás el tuyo. El problema no es lo que tienen los demás, sino lo que crees que te falta a ti. La verdadera medida de progreso no es cómo estás en relación con los demás, sino cómo estás en relación con quien eras ayer. ¿Eres más paciente? ¿Más fuerte? ¿Más consciente? Entonces vas bien. No necesitas demostrarle nada a nadie. No necesitas llegar al mismo tiempo que otros. Necesitas ser fiel a ti, a tu proceso, a tu esencia. Cada vez que te sorprendas comparándote, respira profundo y recuérdalo. Tu único referente eres tú mismo, nadie más. Porque solo cuando dejas de competir con el mundo, puedes empezar a caminar en paz contigo. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera libertad. 3. Deja de buscar la aprobación de todos. No puedes controlar la opinión ajena. Actúa con coherencia. Hay una cárcel invisible que atrapa a millones de personas cada día. La necesidad de agradar. Vives pendiente de lo que otros piensan, diciendo lo que crees que quieren oír, actuando como crees que esperan que actúes. Y lo más triste es que, aún así, nunca es suficiente. Siempre habrá alguien que te critique, que no esté de acuerdo, que te juzgue. Y mientras tanto, tú vas perdiéndote de a poco. Los estoicos eran radicalmente libres en este sentido. Sabían que la aprobación externa es frágil, inconstante, volátil. Marco Aurelio lo entendía bien cuando escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre. Sé uno porque, al final, la coherencia con tus principios vale más que 1000 aplausos vacíos. ¿De qué sirve que todos te admiren si tú no te reconoces cuando te miras al espejo? ¿Qué paz puedes encontrar si cada decisión que tomas está basada en el miedo al rechazo? Vivir buscando la validación de los demás es como caminar en una cuerda floja que nunca termina. Un equilibrio forzado, agotador, que nunca te da descanso. Actuar con coherencia, en cambio, es caminar sobre tierra firme. Puede que no todos estén de acuerdo contigo, puede que incluso pierdas ciertas relaciones en el camino, pero ganarás algo mucho más valioso: respeto propio. Y cuando te respetas a ti mismo, la opinión ajena pierde fuerza. La aprobación de los demás es un eco que va y viene. La paz, en cambio, es una voz interna que nunca te abandona. Si realmente quieres ser libre, deja de pedir permiso para ser tú. Vive con rectitud, con intención, con firmeza. Porque como enseñaban los estoicos, no puedes controlar lo que los otros piensan de ti, pero sí puedes controlar lo que tú decides ser. Y ahí empieza todo. 4. Deja de temer al fracaso. Cada error es una oportunidad para crecer. Hay quienes viven atrapados en la parálisis de lo que podría salir mal. No dan el primer paso por miedo a tropezar. No inician ese proyecto por miedo a que no funcione. No se atreven a hablar, a crear, a mostrarse, porque el temor al fracaso los mantiene congelados.
Pero lo que no ven es que ese miedo, silenciosamente, ya los está haciendo fracasar. Los estoicos no le temían al error. De hecho, lo consideraban parte fundamental del crecimiento. Séneca decía: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que son difíciles. El verdadero obstáculo no es el fracaso, sino la idea equivocada de que errar es señal de debilidad. ¿Sabes qué tienen en común las personas sabias? Que han fallado muchas veces. Pero cada caída fue una lección, cada error una guía, cada tropiezo un maestro. En lugar de huir del fracaso, aprendieron a usarlo como una brújula. Porque cuando te equivocas, el mundo no se acaba. Lo que se acaba es una ilusión, una expectativa, y en su lugar nace una oportunidad para mejorar. Temer al fracaso es temer a vivir. Es como negarte a caminar por miedo a tropezar. Pero vivir implica riesgo, ensayo, error, ajuste. Y cuanto antes lo entiendas, más libre serás. Porque el fracaso no es lo contrario del éxito, es el camino que te lleva a él. Así que cambia tu enfoque. En lugar de preguntarte, ¿y si no funciona? Pregúntate, ¿y si aprendo algo que cambie mi vida? Atrévete a intentar, a fallar, a levantarte, porque cada error te acerca un poco más a la versión más fuerte y más sabia de ti mismo. Y esa versión no le teme a nada. 5. Deja de guardar rencor. El perdón te libera a ti, no al otro. Hay heridas que no se ven, pero que pesan como cadenas. No están en la piel, sino en la memoria. En palabras que nunca se olvidan, en gestos que marcaron, en silencios que dolieron. Y con el tiempo, sin darnos cuenta, esas heridas se convierten en rencor. Lo llevamos a cuestas como si fuera justicia, como si el dolor nos diera poder. Pero lo que en realidad hace es robarnos la paz, lentamente, como una gota que perfora sin descanso. Los estoicos sabían que el rencor no castiga al otro, te castiga a ti. Epicteto lo decía con claridad: quien guarda ira o resentimiento es como quien bebe veneno esperando que otro muera. Y es así. Cada vez que revives lo que te hicieron, cada vez que alimentas esa rabia antigua, estás abriendo una herida que no sana. Perdonar no significa justificar lo que pasó. No es olvidar ni hacer como si nada hubiera ocurrido. Perdonar es elegir dejar de cargar con eso. Es reconocer que el pasado no se puede cambiar, pero tu relación con él sí. Y cuando lo haces, no estás liberando al otro, te estás liberando a ti. El perdón no es un regalo para quien te hirió, es una forma de recuperar tu poder. Mientras guardes rencor, sigues atado al momento, a la persona, al daño. Pero cuando sueltas, respiras, te liberas, te haces espacio para sanar, porque no hay paz sin perdón. Y tal vez no puedas hacerlo de un día para otro. Tal vez necesites tiempo, pero lo importante es empezar. Decidir que no vas a dejar que lo que te pasó defina quién eres, que no vas a vivir con el corazón en guerra, porque como bien enseñaban los sabios estoicos, la mayor victoria no es vengarse, es soltar y seguir caminando en paz. 6. Deja de temer al futuro. Vive el presente. El futuro aún no existe. Vivimos adelantados, con la mente siempre un paso adelante, imaginando lo que puede ir mal, planeando hasta el más mínimo detalle, intentando controlar lo incontrolable. ¿Y cuál es el resultado? Ansiedad, inquietud, insatisfacción. Es como vivir constantemente en un lugar que aún no existe. Y lo más triste de todo es que, mientras tanto, dejamos de vivir donde la vida realmente sucede, aquí y ahora. Los estoicos tenían una visión clara sobre el tiempo. Para ellos, el pasado ya no está, y el futuro aún no ha llegado. Solo el presente es real. Marco Aurelio lo expresó con fuerza. No dejes que el futuro te perturbe.
Lo afrontarás, si es necesario, con las mismas armas con las que hoy combates el presente. En otras palabras, preocuparse por lo que aún no ha ocurrido es desperdiciar energía vital. El miedo al futuro es una ilusión, una película que proyectamos en nuestra mente y que rara vez coincide con la realidad. Imaginamos problemas que quizás nunca lleguen. Sufrimos por situaciones que aún no han ocurrido y nos olvidamos de lo único que podemos tocar, transformar y disfrutar: el momento presente. El futuro no necesita tu miedo, necesita tu preparación. Y esa preparación solo puede hacerse aquí, ahora, en este instante. Lo que hagas hoy es lo único que influye en el mañana. Así que suelta la necesidad de tener todas las respuestas. Suelta la obsesión por predecir cada paso. Cuando aprendes a habitar el presente, descubres que la paz no está en saber qué pasará, sino en confiar en que sabrás enfrentarlo cuando llegue. Porque como enseñaban los estoicos, la fuerza no está en adivinar el futuro, sino en cultivar la mente que sabrá vivirlo con valentía. 7. Deja de aferrarte al pasado. Aprende de él, pero no vivas en él. Hay quienes caminan hacia adelante, pero con la mirada clavada hacia atrás. Reviven una y otra vez lo que fue, lo que no fue, lo que debería haber sido. Se aferran a recuerdos como si fueran anclas, y no se dan cuenta de que, mientras tanto, la vida sigue pasando frente a ellos sin ser vivida. El pasado, cuando no se sana, se convierte en prisión, y nadie encuentra paz en una celda hecha de memorias. Los estoicos no negaban el pasado, pero tampoco se quedaban atrapados en él. Séneca lo resumía de forma contundente: no podemos volver sobre nuestros pasos, pero sí decidir hacia dónde queremos ir ahora. Porque lo que pasó ya es parte de otra historia. El presente es la página en blanco. El futuro, la oportunidad aún sin escribir. Aferrarte al pasado es intentar revivir un eco. Es vivir en una película repetida, esperando que cambie el final. Pero lo único que logras es desgastarte. Es alimentar emociones que ya cumplieron su ciclo. El dolor, la culpa, la nostalgia son naturales, pero vivir en ellas es opcional. Y esa opción te cuesta demasiado. Tu paz, tu energía, tu libertad. Aprender del pasado es sabio. Negarlo es ingenuo. Pero vivir en él es un autoengaño. Porque no eres la misma persona que fuiste entonces. Has cambiado. Has crecido. Has sobrevivido a cosas que una vez pensaste que te romperían. Y eso, por sí solo, es motivo para soltar. Cuando decides dejar ir, no estás borrando la historia. Estás eligiendo no permitir que controle tu presente. Estás diciéndote a ti mismo: sí, eso ocurrió, pero ya no me define. Y en ese momento recuperas el poder, porque la verdadera paz comienza cuando entiendes que el pasado solo tiene el peso que tú decidas darle. Y tú mereces caminar ligero. 8. Deja de hablar de más. El silencio es sabiduría y poder interior. Hay un ruido que no viene de fuera, sino de nosotros mismos. Ese impulso incontrolable de hablar, de opinar sobre todo, de llenar los vacíos con palabras vacías. Nos volvemos expertos en narrarlo todo, en explicar incluso lo que no hace falta, en justificar, en convencer, en adornar, y muchas veces en perder la paz con cada palabra lanzada sin necesidad. Los estoicos valoraban el silencio como una virtud, no como una ausencia. Para ellos, el silencio era un acto de poder. Epicteto decía: tenemos 2 oídos y una sola boca, por tanto, debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Y no lo decía por cortesía, sino por claridad. Porque cuando hablas sin medida, te dispersas, pero cuando callas con intención, te conectas. Hablar de más agota. Revela más de lo necesario. Abre puertas a conflictos, malentendidos, distracciones. No todo debe decirse. No todo merece una opinión.
Y no toda emoción necesita ser narrada en voz alta. A veces, la mayor muestra de madurez es saber cuándo no decir nada. El silencio no es pasividad, es observación. Es darte el espacio para pensar antes de responder, para escuchar antes de reaccionar, para sentir antes de actuar. Es donde nace la verdadera reflexión. Y también donde descansa la verdadera fuerza. Porque quien domina su lengua, domina su mente. Aprende a hablar menos y observar más. A guardar tus pensamientos como un jardín sagrado, donde solo dejas entrar lo que suma, lo que construye, lo que aporta paz. Porque cada palabra es energía. Y si quieres vivir en armonía, elige con sabiduría qué dices y qué decides guardar en silencio. A veces el alma no necesita más ruido. Solo un poco de calma y una pausa sincera. 9. Deja de enfocarte en lo externo. La paz viene de dentro, no de fuera. Vivimos creyendo que si tan solo las cosas allá afuera cambiaran, por fin podríamos estar en paz. Si tan solo tuviéramos más dinero, otra pareja, un mejor trabajo, otro cuerpo, otra ciudad, entonces sí, todo estaría bien. Pero la verdad, y los estoicos lo sabían bien, es que esa búsqueda es un espejismo. Porque nada externo puede darte una paz que no hayas cultivado dentro de ti. Marco Aurelio, emperador de Roma y sabio estoico, rodeado de lujos, guerras y decisiones que cambiaban el destino de miles, escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de tus posesiones, no de tus circunstancias, no de las personas a tu alrededor, de lo que ocurre dentro de ti. El mundo cambia constantemente. Hoy brilla el sol, mañana llueve. Hoy te aplauden, mañana te olvidan. Hoy tienes éxito, mañana tropiezas. Si tu bienestar depende de esas condiciones, tu vida será una montaña rusa emocional. Pero si tu centro está dentro, si tu equilibrio no se rompe por lo que pasa afuera, entonces nada puede arrebatarte la paz. Mira hacia adentro. Pregúntate si tu felicidad está basada en lo que controlas o en lo que esperas que ocurra. Porque cuanto más te enfocas en lo externo, más te alejas de ti. Y cuanto más vuelves a ti, más libre te vuelves del caos del mundo. La verdadera fuerza está en quien sabe que lo que necesita ya lo tiene dentro, que puede disfrutar lo bueno sin aferrarse y enfrentar lo difícil sin derrumbarse. Así que deja de correr detrás de cosas que no pueden darte lo que solo tú puedes construir. Una paz que no depende de nada ni de nadie, solo de ti mismo. 10. Deja de ser reactivo emocionalmente. Domina tus emociones, no reacciones impulsivamente. Todos hemos vivido ese momento. Alguien dice algo que nos molesta, una situación no sale como esperábamos, una injusticia nos quema por dentro. Y antes de darnos cuenta, ya hemos respondido con rabia, con palabras duras, con gestos que no representan lo que realmente somos. Luego llega el silencio, y con él, la culpa. Porque actuar desde la emoción desbordada siempre tiene un costo. El costo de perder el control sobre nosotros mismos. Los estoicos sabían que dominar las emociones no es reprimirlas, sino transformarlas en sabiduría. Séneca lo decía sin rodeos: el mayor poder es aquel que se tiene sobre uno mismo. Y ese poder no se ve en la fuerza física, ni en los logros, ni en las respuestas brillantes. Se ve en la capacidad de detenerte, cuando todo dentro de ti quiere estallar. Reaccionar impulsivamente es fácil, es lo que hace la mayoría. Pero elegir el silencio cuando te provocan, respirar cuando estás a punto de explotar, observar tus pensamientos antes de dejarlos salir en forma de palabras, eso es maestría interior. Es vivir con templanza, con claridad, con dominio. Ser reactivo emocionalmente te convierte en esclavo de tus impulsos.
Y nadie que vive a merced de sus emociones puede tener paz, porque cada día dependerá de lo que los demás digan, hagan o dejen de hacer. Pero cuando te entrenas para observar antes de responder, te das cuenta de algo poderoso. Tú eliges cómo sentir, cómo actuar, cómo vivir. No puedes controlar lo que el mundo te lanza, pero sí puedes decidir qué haces con ello. Ahí está tu poder, en esa pausa antes del impulso, en ese espacio breve entre el estímulo y tu respuesta. Y cuanto más cultives esa pausa, más libre serás. Porque dominar tus emociones no es volverte de piedra, es volverte sabio. 11. Deja de buscar venganza. La mejor respuesta es la indiferencia. Cuando alguien nos hiere, la reacción más natural y más humana es querer devolver el golpe. No siempre de forma literal, pero sí con palabras, con gestos fríos, con indiferencia disfrazada de orgullo o con planes para hacer sentir al otro el mismo dolor. Creemos que la venganza es justicia, que si logramos hacer que el otro sufra un poco, encontraremos paz. Pero eso es una ilusión, peligrosa, porque la venganza no repara, solo prolonga el conflicto dentro de ti. Los estoicos no caían en ese juego. Epicteto lo dejó claro. ¿Alguien te ha hecho daño? A ti número. Solo ha actuado según su visión del mundo. Esta enseñanza nos invita a soltar la idea de que todo lo que nos hacen es personal. A entender que muchas veces el otro actúa desde su ignorancia, su propio dolor, su caos interno. Y si tú decides responder con lo mismo, te conviertes en reflejo de lo que justamente quieres superar. La venganza no te hace fuerte, te encadena, te mantiene girando en el mismo círculo de resentimiento, gastando tu energía en algo que no cambia el pasado y que mucho menos mejora tu futuro. Pero cuando eliges la indiferencia, no la frialdad, sino el desapego consciente, estás diciendo algo muy poderoso. Esto no tiene el poder de alterarme. El perdón, a veces, no se trata de abrazar al que te hirió. Se trata de mirar esa situación y decir, no voy a cargar esto más. Y la mejor forma de hacerlo es soltando la necesidad de devolver el daño. Porque la verdadera fuerza no se ve en la reacción, sino en la decisión de no permitir que lo ajeno gobierne tu mundo interior. Responder con odio te arrastra. Responder con calma te eleva. Así que cuando la vida te tiente a vengarte, respira hondo, guarda silencio y sigue caminando. Porque nada desarma más al ego ajeno que tu indiferencia, y nada protege mejor tu paz que dejar de luchar batallas que no merecen tu alma. 12. Deja de preocuparte por lo que no puedes controlar. Ocúpate solo de lo que está en tus manos. Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Ese agotamiento silencioso que se instala cuando pasas el día pensando en todo lo que escapa de tu control, lo que otros piensan de ti, lo que podría salir mal, los cambios del mundo, la economía, el clima, las decisiones de los demás. Todo eso que no puedes tocar, ni cambiar, ni detener, pero que sin embargo te roba energía, tiempo y paz. Los estoicos, desde hace siglos, señalaron el camino con claridad. Epicteto lo explicaba así: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La sabiduría consiste en enfocarnos solo en las primeras. Parece simple, pero en la práctica nos cuesta, porque el ego quiere tenerlo todo bajo control, y cuando se da cuenta de que no puede, entra en conflicto. ¿Quieres vivir con más serenidad? Aprende a diferenciar. Pregúntate, ante cualquier situación, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúa con todo tu corazón. Si la respuesta es no, suéltalo con confianza. Preocuparte por lo que no puedes controlar es como intentar detener el viento con las manos. Solo te frustras, solo te desgastas.
La paz llega cuando eliges enfocarte en lo que sí puedes hacer hoy. Tus pensamientos, tus acciones, tu actitud, tu respuesta ante las dificultades. Eso es lo que está en tus manos. Lo demás no es tu responsabilidad. Y cuando lo aceptas, respiras más profundo, duermes mejor y descubres una libertad que no sabías que existía. Así que la próxima vez que la ansiedad quiera atraparte con escenarios futuros, decisiones ajenas o problemas imposibles de resolver, recuérdalo con firmeza. Mi energía no va donde no tengo poder, porque el verdadero poder está en saber qué soltar y qué sostener con sabiduría. 13. Deja de ser esclavo de los deseos. La moderación trae equilibrio. Vivimos en una cultura que nos empuja a querer más, siempre más. Más dinero, más reconocimiento, más placer, más éxito, más cosas. Y cuando por fin obtenemos lo que deseábamos, la satisfacción dura apenas un momento, antes de que surja un nuevo deseo. Es un ciclo sin fin, y en ese correr desesperado detrás de lo próximo, perdemos lo más valioso, el equilibrio interior. Los estoicos advertían del peligro de convertirse en esclavos de los propios deseos. Séneca lo dijo con firmeza. Pobre no es el que tiene poco, sino el que desea más. Porque el verdadero sufrimiento no nace de lo que nos falta, sino de lo que creemos necesitar para ser felices. Cuando dependes de lo externo para sentirte completo, vives siempre en deuda contigo mismo. El deseo en sí no es el problema. Todos deseamos. El problema es el apego, la obsesión, la idea de que no podemos estar en paz sin eso que aún no tenemos. Y ahí, sin darnos cuenta, cedemos el control de nuestra mente a lo que está fuera. La moderación no es privarse, es elegir con conciencia, es disfrutar sin depender, tener sin necesitar, aspirar sin obsesionarse. Porque cuando te vuelves dueño de tus deseos, y no su esclavo, recuperas el centro. Ya no reaccionas con ansiedad cuando algo no llega, ni pierdes la cabeza cuando algo se va. Simplemente vives en equilibrio, y ese equilibrio es poder, es libertad, es serenidad profunda. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia por tener más, pregúntate, ¿realmente lo necesito? ¿O solo me han enseñado a desearlo? Recuerda que el sabio no es el que lo posee todo, sino el que necesita poco para sentirse en paz. Y ahí, en ese poco, puede encontrarlo todo. 14. Deja de temer a la soledad. La soledad es una oportunidad para el autoconocimiento. Hay quienes llenan su vida de ruido, de compañía constante, de distracciones, no porque amen estar rodeados, sino porque temen quedarse a solas con ellos mismos. Como si el silencio los confrontara, como si la ausencia de otros revelara un vacío que no quieren mirar. Pero lo que no saben es que muchas veces lo que llaman soledad es en realidad el principio de la libertad interior. Los estoicos sabían que el verdadero poder no se encuentra en el bullicio del mundo, sino en la relación que tenemos con nosotros mismos. Marco Aurelio, en medio del Imperio Romano, rodeado de poder y obligaciones, escribió: «Repliega tu alma dentro de ti, el refugio más seguro es siempre uno mismo. Porque cuando aprendes a estar contigo, sin huir, sin distraerte, sin necesitar validación, descubres quién eres realmente. La soledad no es abandono, es espacio. Espacio para escucharte, para sanar, para pensar con claridad, para observar tu vida sin interferencias. Es en ese vacío donde brotan las mejores preguntas, las ideas más profundas, las decisiones más auténticas. Y sin embargo, le tememos, porque hemos aprendido a relacionar la soledad con el rechazo, con la tristeza, con la incompletud. Pero no hay nada más completo que una persona que se siente bien en su propia compañía, que no necesita multitudes para sentirse viva, que no depende del ruido para saber que tiene valor,
Abrazar la soledad es un acto de madurez. Es mirarse sin máscaras, sin espejos ajenos, y aún así reconocerse con compasión. Cuando dejas de temer estar solo, ya nadie puede manipularte desde el miedo, porque ya no estás buscando afuera lo que solo puedes construir adentro. Así que si alguna vez te sientes solo, no corras a llenarte de ruido. Siéntate contigo, escúchate, conócete, porque la soledad no te debilita, te revela, y solo quien se conoce puede vivir con verdadera paz. 15. Deja de evitar el esfuerzo. Sin disciplina no hay crecimiento ni paz real. Queremos resultados rápidos, queremos cambios sin incomodidad, logros sin sacrificio, transformación sin atravesar el fuego del esfuerzo. Pero esa idea, aunque seductora, es una trampa, porque nada valioso se construye sin compromiso. Nada profundo se alcanza sin constancia. Y sobre todo, nada duradero se logra huyendo del esfuerzo. Los estoicos sabían que el camino hacia la virtud y hacia la paz pasa inevitablemente por la disciplina. Séneca lo decía sin rodeos: la dificultad fortalece la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Cada desafío que enfrentas, cada momento en el que eliges actuar en lugar de postergar, cada vez que te levantas cuando no tienes ganas, estás cultivando algo que el mundo no puede darte: fuerza interior. Evitar el esfuerzo es un engaño cómodo. Crees que te estás protegiendo, pero en realidad te estás debilitando, porque cuanto más cedes ante la pereza, más se apaga tu voluntad. Y cuando la voluntad se apaga, llega el caos, promesas rotas, metas inconclusas, insatisfacción crónica. No hay paz para quien no cumple consigo mismo. La disciplina no es rigidez, es amor propio en acción. Es decidir todos los días hacer lo que debe hacerse incluso cuando no apetece. Es renunciar al placer inmediato para construir algo más grande, más estable, más auténtico. Es levantarte cuando todos duermen. Es seguir cuando todo en ti quiere rendirse. Y sí, cansa, pero también fortalece. El esfuerzo diario, aunque invisible, transforma. Te hace caminar más erguido, pensar más claro, actuar con más intención. Y con el tiempo, se convierte en paz. No una paz falsa basada en la comodidad, sino una paz verdadera, nacida del orgullo silencioso de saber que estás creciendo, que estás avanzando, que estás cumpliendo. Así que la próxima vez que quieras evitar el esfuerzo, recuérdalo. El alma también necesita entrenamiento. Y sin disciplina, no hay libertad, no hay propósito, no hay vida plena. Porque solo quienes se exigen con firmeza pueden vivir con profundidad. No necesitas hacer ruido para transformarte. No necesitas anunciar cada cambio, explicar cada decisión, justificar cada paso. La verdadera paz, la que perdura, nace en lo invisible, en lo íntimo, en ese silencio donde solo estás tú, contigo mismo. Hoy hemos recorrido 15 cosas que, si decides soltarlas, pueden cambiar tu vida. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias desde dentro. Porque dejas de reaccionar, de perseguir, de compararte, de luchar contra lo inevitable. Y en su lugar, eliges vivir con intención, con madurez, con serenidad. Los estoicos nos enseñaron que la libertad no se conquista allá afuera, sino aquí dentro. Que la paz no se encuentra acumulando cosas, sino dejando ir lo innecesario. Y que los cambios más poderosos no hacen escándalo. Se hacen en silencio. Así que no te preocupes por convencer a nadie. No expliques tus decisiones a quien no camina tu camino. No pidas permiso para liberarte. Solo hazlo. Cállate y elimina lo que te aleja de ti. Porque cuando eliges la paz, el mundo puede seguir con su ruido. Pero tú ya no perteneces a él. Ahora sí, respira profundo, cierra los ojos un momento y escúchalo. Ese silencio dentro de ti no es vacío,
es tu poder regresando a casa.